un proceso lo suficientemente estandarizado y replicable para poder productizar. Ya pasarla a la milla 10 es, listo, ya validaste que esta vuelta tiene cierto impacto. Con los dientes, con las uñas, haz que se vuelva una dinámica ya más a nivel de empresa. Tumbando barreras cognitivas de, oye, un colombiano no puede vender en México. Atención inmediata, multicanalidad, tenemos el mejor sitio web de Latinoamérica, el más amigable visualmente. Y la industria todavía no está a ese nivel, la industria sigue siendo muy tradicional. Antes de trabajar en la house, mi papá es ingeniero civil. Él siempre ha trabajado con la construcción, ha construido edificios. Pues como que compraba eso, o sea, me decían fiducia y uno, solo por decir fiducia, uno ya como que se asustaba un poco. Fue con la house en donde yo aprendí a invertir un poco. Y a tener como un poquito de confianza en el entorno. Sí, tal cual. Sigo considerándome un inversionista huevado o un poco más averso al riesgo. O sea, que está bien. O sea, cuando yo empecé a decir las cosas de Santa Marina, que aparté en la lista 0, Torre 1, donde el apartamento valía que, ya no me acuerdo, como 120 millones, una cosa así, o sea, y me dio susto. Y desistí y ya vale más del doble. Aún así, digamos que era porque el tipo de inversión no era la que a mí me hacía sentir cómodo. Santa Marina es más enfocado para rentas cortas. El apartamento que yo iba a comprar era como de 25 metros cuadrados, es una habitación de hotel. Y a mí me asustó eso, o sea... ¿Qué te da susto? ¿Estar atento a la administración de ese lugar? No conocía Airbnb. Yo en este momento yo no uso Airbnb. Okay. Yo sé que parezco raro, pues yo no uso Airbnb. Yo sigo prefiriendo el hotel. Estás en un hotel, ¿no? Sí, estoy en un hotel y no sé, cuando salgo a pasear es hotel. O sea, no, ni siquiera busco Airbnb. Cuando voy a un Airbnb es porque alguien más lo busca. O sea, pero... literal lo que más busco es hotel, entonces no es algo en lo que yo me mueva. Entonces no saber cómo funciona eso, el tema de que si hay una persona que se enloquece en una noche, entonces te daña todo el mueble. Me sentía más cómodo como invirtiendo en un Sabaneta o no sé, o en Chía, para rentas largas a una familia, que es lo que como que conocía un poco más el negocio y sé qué es. Yo en este momento yo arriendo, me parece más familiar. Pues sí, me pegó duro, pero creo que tal vez lo hubiera vuelto a hacer. Sí. Entonces, honesto. Eso no lo sabía, porque he escuchado esta historia cuando entrevistamos a los clientes varias veces, pero te notaba profundamente arrepentido. Porque yo creo que en el fondo sí hay cierto arrepentimiento, porque tal vez ya entiendes un poquito más cómo funcionan las rentas cortas, pero aún así, pero así tú tienes claro que no es algo que te interesa. Sí, o sea, es como las palmaditas de ahogado que uno se hace de si no era para mí, no era para mí. Pues, o sea... Es intentando profundizar un poco más mientras dije, o sea, arrepentido sí estoy, o sea, pero recuerdo las razones por las que decidí que no y todavía me siguen pareciendo válidas, lo cual está bien, o sea, ese dinero al final, que me dio miedo, lo invertí en otro apartamento, o sea... Eso te iba a preguntar, si lo has hecho, o sea, si eres propietario. Sí. Con la house. Uno fue con la house. Para mí es un misterio exactamente qué haces en la house. Yo desde el día 1 que entré, tuve una junta contigo, al día 2 que entré tuve una junta contigo. Y todas las semanas tengo una junta contigo. Y siempre, a veces es de programa de referidos, que es donde te veo más atento ahorita, y a veces es de otra cosa. Y si yo entro ahorita a mi calendario y veo qué juntas tengo la semana que viene, ahí estás tú. Y a veces no me queda claro por qué. Entonces, me gustaría que me cuentes qué haces tú en la house. Mi novia me hizo esa pregunta hace como 3 semanas. O sea, oiga, yo no sé cómo decirle a la gente, vos qué haces en la house. Yo tampoco. Entonces me puse a pensar en lo siguiente y creo que es la forma de definir yo qué hago. En una startup todo empieza con una idea, que es una hipótesis, que define, digamos que si tiene potencial de negocio, de cambiar el mercado y todo eso. Y esas ideas vienen de escuchar al cliente, pero no han sido validadas. Esa idea empieza en la milla 0. Pasarlo a la milla 1 significa hacer un MVP lo más barato posible, lo más sencillo posible y ver si en verdad tiene cierto fit. Ya pasarla a la milla 10 es... listo, ya validaste que esta vuelta tiene cierto impacto. Con los dientes, con las uñas, haz que se vuelva una dinámica ya más a nivel de empresa. Ya de la milla 10 a la milla 100, productizala o automatizala, hacerla escalable y ya de la 100 para ahí es mantener. Yo creo que yo estoy en el área del 0 al 10. De acuerdo a las necesidades o dolores del cliente, crear una hipótesis, validar rápidamente si esa hipótesis tiene cierta validez, ya probándola realmente. Y cuando tiene cierta validez, con las uñas haz que funcione.
Ya después termina pasando a otros equipos. Por eso es que yo duro 2, 3 meses en una iniciativa y la iniciativa en este momento es referidos. Cuéntame de esa hipótesis. O sea, ¿cómo surge esa hipótesis? ¿Cómo dicen, Alejo, encárgate? ¿Y cuáles son los primeros pasos que das? Las mejores empresas en la industria de real estate tienen digamos el 45% de los cierres que tienen son de referidos. Referidos son personas que tuvieron una buena experiencia contigo y refirieron a sus amigos, tal cosa, que también se puede llamar un tema de word of mouth. Nosotros teníamos el 15% de participación. Ayudado con eso, el depender de canales pagos no es escalable. Ese 15% de participación sin hacer un esfuerzo. Sin hacer un esfuerzo. Era el feedback que recibían de los clientes. Si había como un programa de referidos ya muy paisajudo, ya de paisaje, no agresivos. O sea, era el business as usual, Okay. ¿cierto? Sí, sí. Entonces sí, era más o menos el 15% así. Entonces ahí acompañado con que crecer a punta de pauta paga no funciona, no es escalable. Al final lo que vos terminás es pagando cada vez más por un lead. Y lo último es que el mercado de vivienda no es un mercado en el que vos tenés un exceso de demanda y una falta de oferta. Sobre todo en Latinoamérica. Vos en Estados Unidos vos ves que se abre un apartamento o se pone disponible un apartamento en Nueva York y hay filas de gente, 30, 40 ofertas. Ahí es un mercado donde hay sobredemanda. Ahí no necesitas hacer campañas pagas, ahí no necesitas hacer mucho esfuerzo, porque es un mercado que estaba muy subutilizado. En Colombia y en México eso no pasa. Okay. En Colombia y en México hay inventario. Si existiera una sobredemanda no habría inventario de vivienda nueva. Entonces es un mercado con muchas necesidades, muy quebrado, pero no es uno en donde necesariamente haya sobredemanda. Entonces necesitas encontrar nuevos canales de demanda que te permitan crecer, pero escalablemente. Y ahí es donde dijimos, parce, hay una necesidad de aumentar el nivel de referidos. Porque los benchmarks no lo dicen, porque sin hacer mucho estábamos teniendo una participación no despreciable y porque la necesidad que tenemos es no depender de demanda paga en un mercado en donde necesitamos conseguir más demanda. Entonces ahí fue donde se validó esa idea. Esa idea estuvo en noviembre, mediados, finales de noviembre. Entonces dijimos en diciembre, hagámoslo con lo más barato posible. Fortalezcamos el programa y hagámosle saber a amigos y a familiares que tenemos un programa de referidos para que consigan demanda por su lado de conocidos que estén interesados y que compren con la house. ¿Con qué incentivo? O sea, ¿qué cambió el incentivo? Cambió el incentivo, lo hicimos un poco más atractivo y empezamos a decirlo más. No solamente el comercial que llegaba a un cliente, sino todos nosotros, ¿cierto? Y con esas dos acciones, en un mes pasamos del 15 al 20% de participación. Entonces, ahí decía, tenemos potencial. Entonces ahí ya pasamos del 0 al 1. Ya del 1 al 10 es en donde estamos en este momento. Entonces, vimos un potencial en la red de referidores, más allá de los compradores. Vimos un potencial en donde podíamos ofrecer más y mejor el programa de referidos a nuestros clientes. Entonces, digamos que empezamos a armar los procesos operativos para que toda la compañía se alineara con el tema de referidos. ¿Qué pasó? En enero pasamos del 20 al 30%. Entonces, digamos que tenemos unos indicadores que nos dicen que por ahí va la cosa. Pero seguimos ahí, seguimos en la fase del 1 al 10. Es donde me pasaste a tumbar a mí un poquito, porque yo entré todo emocionado en enero. Más o menos entendí de qué se trataba la house. Voy y les propongo un plan. Nos sentamos en las primeras juntas y me dicen, oye, Fabián, esto de referido está funcionando. Párale a lo que traes y dale para allá. Pero, o sea, ahora que entiendo el potencial, que esto que estamos teniendo tal vez debió haber sido la primera junta que debimos haber tenido para que yo entendiera el potencial. Me estoy sumando a esto que estamos haciendo ahorita es parte de ese esfuerzo. Y ¿dirías tú que estamos todavía del 1 al 10? Y más cercano al 1 que al 10. Todavía no tenemos una fórmula mágica, tenemos leading indicators, ¿cierto? Y tenemos resultados de negocio, pero que si no le seguimos dando y dando, no se mantiene, o sea, se va a caer. Entonces es algo que todavía no está completamente armado, que está bien. Ese es el trabajo que estamos haciendo, cómo fortalecer, cómo seguir creciendo, llegar un poco más al benchmark y cómo lograr algo que ya nos permita a nosotros empezar a automatizar o a productizar. En este momento yo todavía no te sé decir la herramienta que necesitan los referidores externos para promover mejor los productos y conseguir más clientes es esta. Pero se están probando cosas. Digamos que hemos hecho algunos experimentos para poder acercarnos a aquellos clientes que llegan a otras empresas
y que la oferta de esas otras empresas no se les ajusta. ¿Cómo nosotros podemos ofrecerle nuestra oferta, que es, la verdad, mucho más grande que la del resto, para poder encontrar, pues, digamos que la vivienda ideal de ese cliente y en donde ambas partes ganen? Es decir, la empresa que con su inventario no pudo cerrar al cliente y nosotros, porque nosotros ahí le pagaríamos el tema del referido. Digamos que esos son los temas que hemos estado probando. Pero en cualquiera de esas todavía no hemos llegado al punto en donde diga podemos empezar a productizar. Ni siquiera en la de compartir en la PDP, que es la página de detalle de la propiedad, es decir, donde ves el detalle del edificio, porque todavía es una versión muy cruda de lo que queremos mostrar en el mensaje y los usuarios lo están utilizando también para otro motivo. Como cuando tú compartes una propiedad en Booking, no es para quiero ganar, quiero referir, sino es una necesidad que tenían para su propia búsqueda de vivienda. Todavía estamos explorando esas cosas. Otro experimento hoy es un club de membresía para los compradores, en donde soluciona un problema de largo plazo y es la satisfacción del cliente en todo el proceso de compra, que al final llevaría a referir naturalmente, ¿cierto? Es algo que también estamos probando, pero también es lento porque la entrega de un DEPA es de hasta 3 años. Entonces es un proceso que tenemos que hacer bien durante 3 años en el ciclo de vida del cliente para poder tener que referir. Estamos en varios experimentos, pero todavía no estamos en el tema de yo ya sé exactamente cómo activar a esta persona que quiere ser referidor, ya sé exactamente qué mensaje enviarle, ya sé exactamente qué herramienta darle para que esa persona empiece a referir, empiece a ganar. Y para más o menos poder vislumbrar qué significa ganar para ti en tu posición actual en este experimento, cuéntame de otros que hayas hecho antes. O sea, porque me estás diciendo esto y tienes tan claro que estás en la etapa del 1 al 10, es porque ya lo has hecho antes. ¿En qué otros has participado? Yo llevo 4 años en la house y renuncié, o sea, trabajé en otra empresa en el intermedio como por 6 meses y volví. Creo que desde que estoy ahí estoy en eso. Otro ejemplo, nosotros antes de SAM, que es el bot de inteligencia artificial, teníamos 2 equipos comerciales. Uno que se llamaba los CPF, Customer Pathfinders, en los nombres fancies que antes se manejaban en todos lados, y los especialistas inmobiliarios. ¿Cómo funcionaban ambos? El cliente llegaba y hacía lo que hace SAM hoy, y era, te llaman o te escriben, te perfilan, miran a ver cuál puede ser la mejor opción y te agendan una visita en el proyecto donde puede ser tu mejor opción. Y ya ahí lo cogía el especialista. Ese equipo de CPF estaba en cada ciudad. Entonces, no sé, en Guadalajara estaba el equipo de CPFs en Guadalajara manejando a los clientes de Guadalajara. Y la verdad era un proceso que no estaba optimizado. Cada equipo dado que estaba en cada ciudad tenía sus propias tácticas o técnicas, lo que hacía bastante improductivo y lo que no nos permitía atender una mayor cantidad de clientes. Entonces teníamos un cuello de botella ahí y no era productivo, no convertía bien, tenía muchas oportunidades de mejora. Entonces ahí fue donde cambiamos el rol y miramos, ¿será que una persona haga un proceso muchísimo más rápido? Es decir, que no lo perfile por 3 días, que no le mande proyectos recomendados, sino que en una perfilación rápida le pueda decir, este proyecto es el mejor para ti y agendar una visita. Y que lo pueda hacer desde un equipo centralizado para mantener la estandarización de la atención. Ojo, esto antes de la inteligencia artificial. Puede darnos más márgenes en una época en donde quemábamos plata a 2 manos y nos podía dar una mayor productividad para que con menos podamos atender más. Esa fue la hipótesis que hicimos. Literalmente empezamos con 2 personas, una de ellas yo, atendiendo clientes. Empezamos a pivotear un poco el proceso. A ver, nos demoramos 1 mes para pasarlo de 0 a 1. Y eso que al principio, a diferencia de referidos, los resultados se fueron para abajo. Entonces el estrés para decir, puta, la cagué. Pero pivoteando rápido, ver cómo podíamos en el primer mes o primeros 2 meses ver señales de que por ahí era. Y nos demoramos 6 meses 6 meses más o menos para pasarlo de 1 a 10. Es decir, un proceso lo suficientemente estandarizado y replicable para poder productizar. ¿Qué fue el 10 al 100 de esa iniciativa? SAM, que fue el bot de inteligencia artificial utilizando, digamos que los protocolos de atención que ya había hecho este equipo centralizado, tumbando barreras cognitivas de, oye, un colombiano no puede vender en México, o alguien que no sea mexicano puede vender en México, o alguien sin tener una llamada, por así decirlo, puede darte buenas recomendaciones para poder vender, lo que nos permitió armar a SAM. SAM básico, y creo que ya está en un proceso de mantenimiento, pero la inteligencia artificial nos va a permitir hacer muchas cosas. Ejemplo, SAM Voz, que es algo que se está trabajando. ¿Qué es? Llamadas por medio de inteligencia artificial. Literal llamadas, yo le pico ahí llamar. Tienes una conversación con Sam. Exacto, y que SAM te pueda Perfila. brindar esa perfilación. ¿Tu semana ¿qué será? ¿En un 70% ahorita está dedicado a referidos? Sí,
Sí, 60-70%. ¿Así también fue ese ritmo o esa operación para llegar de 1 a 10 con ese proceso que me cuentas? No, yo creo que esa vez sí era como el 120%. O sea, tú dedicado al 120% en eso. Sí, creo que en el momento sí, porque también era una empresa más grande. Entre más grande sea la empresa, más difícil es pivotear. Y más difícil es pasar de 0 a 1 y mucho más difícil es pasar de 1 a 10. Que creo que es otra cosa que también pues, la house ha hecho bien. Con el dolor en el alma, pues, y todo, pero a nivel de estrategia creo que volver a ser pequeños ayuda mucho a eso. Cuando se lanzó este proceso de centralización de la primera atención previo a nuestra inteligencia artificial, éramos, ¿qué? 400, 500 personas, 600 personas. Entonces, que vos hagas un MVP que sea relevante, listo, tal vez no se demore mucho más, pero pasar a hacer un proceso estandarizado, así sea con las uñas, que sea la antesala para empezar a productizar, es algo que sí se demoraba mucho más. Se demoraba mucho más porque ya había que alinear a muchas más personas, había que poner en control y a convencer a muchas más personas. Esta etapa del 1 a 10 también tiene un proceso desgastante y es hacer que todas las personas que participan en el proceso se convenzan de que ese es el camino. Claro. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento teníamos que 12 stakeholders, 15 stakeholders, el líder comercial de cada ciudad, aceptar que le quitáramos los CPF y ponerle un equipo en Colombia, en Bogotá, donde no hablaban mexicano, donde había que capacitarlos en mexicano, en las ciudades y todo, mientras ellos tenían metas convencionales, convencerlos a eso fue un dolor de cabeza. Solo eso se demoró, para mí creo, el 70% del tiempo de pasar del 1 al 10. El ser más pequeños, el estar más enfocados nos permite también enfocarnos no tanto en la burocracia, creo yo, sino en el hacer. Yo esperaría que con referido no nos demoremos los 6 meses que nos demoramos con el otro equipo, 3 meses. Antes de referidos, otra iniciativa, pero fue hace como 3-4 meses y fue el tema de venta directa y es conectar a los clientes con el desarrollador. Nosotros antes hacíamos todo el proceso end-to-end. Nosotros acompañábamos presencialmente las visitas a los clientes, o sea, empleados de la house, en donde no era lo más óptimo porque, pucha, tenemos que 200 proyectos solo en Ciudad de México, por decir cualquier cosa. Entonces, que vos sepas con certeza los detalles de 200 proyectos es muy complejo. Y cuando vas en la visita presencial, el cliente tiende a ser mucho más, no se fija tanto en la plusvalía, en la rentabilidad, se tiende a fijar mucho más en las cosas ¿Cuál es la profundidad de los sensoriales. ¿Cuál es la profundidad? ¿Dónde sale el sol? Yo que estoy en México en este momento, fui con un cliente el sábado a un proyecto y literalmente me dijo por dónde sale el sol, dónde entra. Nos pusimos a ver en Maps porque yo soy demasiado malo para eso. Pero es el tipo de cosas, ¿cierto? Entonces también me preguntaba, ¿este árbol lo piensan tumbar? O sea, no. Había un árbol que daba al balcón, que hacía mucho más amena la vista. Pero él decía, ¿será que este árbol lo van a poder tumbar porque queda en un lote? Yo, no sé, no tengo idea, no te sé decir. Cosa que el desarrollador mucho más fácil sabe porque es su proyecto. Eso es lo que se enfocaba en Venta Directa, conectar a los clientes con los desarrolladores siguiendo nuestro protocolo de atención y nuestra experiencia, digamos, al cliente que hemos podido llevar para beneficio tanto del cliente como nuestro. Para el cliente es porque va a poder conseguir mejor información directa y para nosotros porque van a haber más cierres. ¿Qué riesgo se asume al conectar al comprador con el desarrollador de forma directa? Yo lo veo, pero me imagino que tú ya viste las consecuencias de lo que estoy preguntando. En todo lado hay mucho riesgo. O sea, hay un riesgo y es que nosotros hemos logrado tener un protocolo de atención en venta, creo que el mejor en Latinoamérica. Atención inmediata, multicanalidad, tenemos el mejor sitio web para mí de Latinoamérica, el más amigable visualmente. Y la industria todavía no está a ese nivel, la industria sigue siendo muy tradicional. Entonces tal vez ese choque de atenciones puede afectar un poco al cliente. También el cliente, esta venta no estamos vendiendo helados, es una venta que es la más importante de la vida para muchos de nosotros. Y pasar como de mano en mano puede ser frustrante para el cliente, o sea, digamos que esos son los riesgos. Entonces digamos que con esos pros y esos cons, que son hipótesis, probamos rápido. Me vine acá una semana a Ciudad de México, hablé con unos desarrolladores, pues hablamos y empezamos a probar. ¿Cómo asegurábamos un poco la atención en ese MVP? Grupos de WhatsApp. El celular de nuestro guía comercial
el celular del agente inmobiliario del desarrollador o del aliado, el celular del cliente y yo de metido. Y veíamos cómo era la interacción ahí. Eso es MVP, no hicimos absolutamente nada. Nada como que quebrara los sistemas de la house y el protocolo de atención. Y empezamos a ver que más gente cerraba. Órale. Que... Tenían las respuestas. Exacto. Exacto. Porque tenían las respuestas a esas dudas que en muchos de nuestros casos es muy difícil. Y donde nuestra respuesta es, espera, yo le pregunto al desarrollador. O sea, literalmente, el proyecto que yo acompañé, si no hubiera estado el desarrollador ahí, mi respuesta hubiera sido, no, espera, yo le pregunto al desarrollador si ese árbol lo van a quitar. Entonces tuvimos más ventas. Entonces ahí logramos pasar del 0 a 1. El 1 al 10 fue que todo México se involucrara con esto y que empezáramos a incluir cada vez más desarrolladores. Que nos demoramos como 3 meses en involucrarlos a todos. Y creo que ya estamos en la etapa del 10 al 100, en donde yo ya me he alejado un poquito, y por eso ya estoy en referidos, en que esos grupos de WhatsApp que te dije que eran muy arcaicos, que se metieran en nuestras plataformas de comunicación, para nosotros poder asegurar la calidad del servicio y que eso no quede en un lugar alejado. Digamos que todo el control de datos que viene de esa visita presencial los tengamos ya en nuestros sistemas y que no sea un Excelito que yo llenaba uno a uno. En las reuniones del lunes en las que vos ves los reportes que yo hago, con esa idea de venta directa, yo me demoraba 3, 4 horas los domingos viendo visita por visita, viendo grupo por WhatsApp, hablando con cada comercial para ver si esa visita sí se realizó y cuál fue el feedback. Creo que esa iniciativa ya está en el 1 al 100, en el 10 al 100, perdón, en la parte de productización y automatización y de escalamiento. Y desde que empezamos hasta que empezamos a estar en la etapa del 10 al 100, creo que nos demoramos 2 meses y medio. Menos que los 7 meses del anterior. También porque... También ya eran menos. Éramos menos. Y así como ves las cosas, entre los 2 factores, 3 factores voy a ponerle principales que yo veo del producto y de la empresa La House, que son SAM y todas las otras incorporaciones con inteligencia artificial que se van a hacer. Uh-huh. La realineación hacia somos un marketplace donde hay más venta directa, que es como la segunda, y la otra pues que es una operación más lean, donde ves a La House tú en 3 años, vamos a poner. Con respecto al tipo de oferta que dan, o sea, ¿tú sí ves potencial hacia dónde van las cosas ahorita? Yo en este momento me estoy imaginando, y creo que Tomás y Jerónimo también, en que seamos un conector entre el cliente y el desarrollador por medio de una mejor oferta y mejor producto, en donde los que consigan la demanda principalmente son nuestros referidores, o puedes llamarlo una fuerza comercial externa, algo por el estilo, y los desarrolladores, que al nosotros traer una demanda más calificada dado a los incentivos que tenemos a los referidores y a los productos en donde en medio tenemos a SAM, podemos conectar más fácilmente el desarrollador para alinear más la demanda con la oferta. Lo vi dibujado. Es más, lo voy a dibujar mientras se lo explica. Dale. Así es como lo veo. Y hablando como cerdo capitalista, eso es un negocio que puede ser escalable y rentable. Escalable es porque no estaríamos dependiendo de demanda paga. Por lo menos no en la misma proporción en la que dependemos ahora. Segundo, esa demanda la pagamos solamente a éxito. No pagamos por lead, pagamos por cierre. Entonces, en verdad es un éxito. Si no funciona, pues no gastamos. Si funciona, pues listo, pero ya ganamos. Entonces ahí tenemos nuestro ROAS. Y solucionamos el problema, creo que tanto del cliente como el desarrollador. El problema del desarrollo es encontrar los clientes apropiados y el cliente es encontrar el desarrollador apropiado. Y sentir que está haciéndolo bajo el mayor entorno de confianza. Que si ya vienes de un voz a voz, pues te partes de un entorno de confianza. Un entorno de confianza en donde facilitamos también ese encuentro por medio de la tecnología que es SAM. Entonces yo ahí es donde veo un potencial enorme para La House. Y de nuevo, siguiendo hablando como cerdo capitalista, si queremos abrir otro mercado, se vuelve mucho más sencillo. Que necesitamos es reclutar referidores, como Uber al inicio reclutaba Uber drivers. Y no necesitamos mucha capacidad en terreno, como si lo necesitábamos hace 2 años, cuando existían los CPFs en cada sitio y los especialistas en cada sitio, un líder comercial en cada sitio, en donde cada ciudad tenía en equipo comercial como 60, 70 personas, un batallón, en donde no teníamos estandarización de absolutamente nada. Entonces, imagínate ahí abrir otro mercado con la estructura que hemos hecho en el último año y medio. Entonces, también
eso nos permitiría también crecer a otras locaciones mucho más fácil. Cuéntame un poquito de ti con respecto a cuáles son las habilidades y conocimientos que te permiten ser esta persona que encabeza los esfuerzos de 1 a 10. Parce, yo tengo un background de consultoría, en donde me sentí muy frustrado. No, te soy honesto. A ver, yo me gradué de la universidad, estudié economía, entonces creo que eso también me da como unas herramientas ahí medio lógicas. Y empecé en consultoría. Y en la consultoría creo que pude, no sé, claramente no fui el mejor, pero pude como ser una persona que estructuraba sus ideas un poco mejor y que las tal vez podía comunicar. No sé si he hecho un buen trabajo acá, pero... Estás haciendo muy bien. Pero yo por lo menos me entiendo, que me ha permitido como estructurar las ideas y también armar un plan. ¿Por qué me frustraba mucho en consultoría? Porque solo se dedicaban a eso. Uno desde tan pequeño iba a hablar con CEOs y con gente diciendo, marica, tenés que mejorar esto, cuando uno ni siquiera entendía la industria, porque son industrias complejas, que vos sabes que a mí en este momento no me crece la barba. Me tuve que hacer el ciego una vez para que me recetaran unas gafas. Entonces yo me ponía unas gafas para parecer mayor. En consultoría vos creas esos planes, sos bueno creando esas estrategias, sos bueno diciendo qué hacer y ver el 100. Pero a mí me frustraba mucho porque yo no veía cambios inmediatos. Uno estaba en un proyecto, uno decía qué hacer, cuál era el 100, se iba para otro proyecto y ya perdía rastro por mismos términos de confidencialidad. Uno no sabía qué pasaba con eso. Entonces uno no sabía cuál era el 0, cuál era el 1, cuál era el 10, cuál era el proceso de 10 a 100, que es muy interesante. Uno solamente decía, este debe ser el 100. Sí, porque hasta ese punto estás vendiendo un sueño que puede ser o no verdad. Y que no está en tus manos si es o no verdad. Por eso es que quise ir o modificarme como al tema de startups. Ir pasar al tema de startups y por eso digamos que llegué a la house. Yo nunca había implementado nada. Yo nunca había hecho algo realidad. Todo lo mío fue de estrategia. Tuve un par de proyectos en donde implementaba, pero era casi que mantener el 100, en donde ni siquiera era yo, era el mismo cliente. Entonces yo nunca había hecho eso, entonces yo llegué cagado del susto. Y creo que en la house fue donde aprendí a remangarme y a empezar a que las cosas funcionaran. Una cosa es que tú quieras hacerlo y otra cosa es que te digan, hazlo. O sea, una cosa es que tú digas, puta, yo creo que yo puedo hacerlo, y otra cosa es que confíen en que tú lo puedes hacer. ¿Cómo te ganaste esas primeras chambas en la house? Llegué muy joven, llegué a los 24 años. Pero sí, uno era el baboso, pues, que se creía medio semidios, porque llegaba ahí. Entonces el ego creo que tal vez me impulsaba un poco a decir, marica, no, tengo que hacer esto. La madre. Entonces ahí fue donde creo que empecé cogiendo. Y la verdad fue difícil. O sea, fue difícil empezar a implementar y hacer que las cosas pasaran. Uno no tiene ese mindset. Pero creo que lo he cogido bien. Creo que soy muy desorganizado. Creo que me falta mejorar mucho eso. ¿Y crees que eso en algún punto no es una virtud para lo que haces? Porque tienes que moverte rápido. Si te pones a organizar las cosas todo el tiempo, tú solito haces tu propia burocracia. Creo que puede haber un mejor balance. Como te dije, el proceso de 10 a 100 es una cosa muy bacana. Es muy bacana y creo que es donde vos puedes tener más skills técnicos y te sirve un poco más ese proceso. Creo que eso también es importante. Si yo me pienso como emprendedor, creo que ese proceso de 10 a 100 es lo que hace que tu startup en verdad sea escalable a ser otra inmobiliaria. Creo que me falta conseguir un balance para poder lograr armar cosas más de 10 a 100. Hay una cosa, yo sé que no me lo preguntaste, pero no creo que me lo hubieras preguntado. Hay un trade-off entre hagamos esto rápido, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, probemos. Y es que es muy fácil perder de vista iniciativas que pueden ser largas, pero que son vitales y que despriorizamos porque tal vez no nos pueda dar resultados rápido. Tal vez la próxima idea sea así, que sea algo un poco más demorado y que no hayamos querido priorizar. Y también referidos a hacer parte de nuevos canales de adquisición de demanda que sean escalables. Referidos es solamente una patita de eso, hay muchas otras patas. Contenido es otra. Estas cosas que estamos haciendo es otra, lo que tú estás liderando es otra. Me gustaría hacerte una pregunta que me parece muy importante para ir cerrando. Y es, yo te veo a ti muy montado en el proyecto La House. Te veo a ti muy montado en que esto funcione. Por cómo hablas, juntan un número 1 que tuve contigo, me di cuenta de eso. Y quiero saber si eso se debe en parte a pues que es una startup.
Por ejemplo, en este momento yo estoy grabando en los estudios de Platzi porque soy amigo de la casa, porque desde el principio a mí me vendieron la idea en esa empresa de que esto es tuyo, ¿no? Ujú. No, y vamos a crecer juntos. Y pues mira, aquí sigo, ¿no? Y tiene ya años que no trabajo aquí. ¿Tú sientes eso trabajando en esta startup? ¿Sientes que de alguna forma es tuyo? ¿Sientes eso como parte de la cultura de la empresa? Sí, sí, porque te dije que llevaba 4 años en 2 periodos. En una renuncié. Y no renuncié porque estaba aburrido, era porque en ese momento me picó el bicho de conocer el Venture Capital. Entonces fui a Polymath Studios como Chief of Staff, ahí sí tenía pues el rol, a conocer un poco más ese mundo. Y digamos que es un mundo muy interesante, pero no lo consideraba mío. No me sentía como completo en esa industria. Y literalmente como con la cola entre las patas, yo seguía hablando con Jero y yo le decía, parce, creo que me equivoqué de tal cosa. O sea, y no era desde un inicio para pedirle cacao para volver, literalmente lo consideraba mi mentor. Yo sí me considero un día en la casa. Si yo un día pues me voy por X o Y motivo, yo esperaría seguir en el ecosistema de la house. ¿Hay algo con respecto a lo que engloba todo lo que contamos que haga que te brinque algo más que agregar? No, creo que ese es el propósito. O sea, me gusta ser todero, me gusta ser generalista en un mercado tan rápido y me gusta hacer que las cosas pasen rápido. Creo que eso es lo más lindo de startups y es que el proceso de esta reunión fue eso. Sí, sí, De esta charlita fue eso. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que no sea la última vez. Ahorita hablamos específicamente de ti, de tu proceso en la house, de cómo llevas proyectos de 0 a 10. Yo estoy muy contento y feliz de trabajar contigo. Era una de las cosas que más extrañaba trabajar con startups, encontrarme con gente increíble como tú. Y gracias por dedicarme un ratito. No, muchas gracias, parcero. Te vaya, me Fabián.